Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza del Evangelio según Juan. Y hemos estado viendo, creo que hoy vamos a terminar el capítulo 4. Ha sido bastante rápido, pero vamos a terminar el capítulo 4 hoy. Y estaremos viendo Juan capítulo 4, versículo 43 a 54. Juan 4, 43 a 54, con el título de la enseñanza, que es una pregunta: ¿podemos confiar en las palabras de Jesús? ¿Podemos confiar en las palabras de Jesús? ¿Acaso las palabras de Jesús son de confiar? ¿Podemos escuchar lo que Él ha dicho y obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas? ¿Acaso tendrá algún efecto en nuestras vidas? ¿Podemos decir que Jesús es alguien de fiar? ¿O podemos decir que Jesús es alguien que sus palabras a veces no se cumplen? ¿O podemos estar cierto o tener la certeza de que podemos plenamente confiar en Jesús porque sus palabras siempre se cumplen? Es lo que vamos a intentar contestar en esta enseñanza. Porque los últimos domingos hemos estado hablando del avivamiento en Samaria. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús, de camino de Judea hasta Galilea, tomó la decisión de pasar por Samaria y paró en una aldea que se llama Sicar, que vimos que significa falsedad. Él paró en Sicar, que significa falsedad. Y ahí ocurrió algo asombroso. Encontró una mujer en un pozo, que era una mujer que vivía en fornicación. Se había casado 5 veces y el hombre con quien se estaba viviendo no era su esposo. Y ella confesó, reconoció que ella no estaba viviendo bien delante del Señor. A causa de eso, una persona abrió la puerta para el avivamiento en su lugar, en su aldea, porque esa mujer fue una mujer sincera. A causa de su sinceridad, su deseo de poder saber más de Jesús, de lo que Jesús tenía, hubo un avivamiento en la aldea de Sicar. Así que el lugar que era conocido como falsedad se convirtió en un lugar donde la luz del Evangelio resplandeció y mucha gente aceptaron al Señor y vivieron para Dios durante mucho tiempo, hasta cuando los discípulos, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, Filipe, uno de los discípulos, descendió a Samaria y predicó la palabra ahí. Hubo un segundo avivamiento en ese tiempo, pero no había el Espíritu Santo. Pedro tuvo que bajar a Samaria y poner sus manos después de haber orado sobre ellos, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron completos entonces para la obra que el Señor tenía para ellos. Así que podemos ver en esta enseñanza que una persona en un hogar, una persona en una comunidad puede traer la presencia de Dios si la persona toma la decisión de ponerse serio con el Señor, de confiar en Dios, de depender de Dios y de vivir para el Señor. Solo una persona puede traer la presencia de Dios en una familia donde nadie cree en Dios. Solo una persona puede traer la presencia de Dios en una aldea donde la gente no cree en Dios. Es lo que hizo esa mujer. Cuando ella supo quién era Jesús, no se quedó con Jesús. Corrió gritando: ven a ver la persona que ha dicho todo sobre mi vida. Solamente se necesita una decisión para que Jesús transforme nuestras vidas. Solo una decisión. Y esa decisión cada uno tiene que tomarla. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede tomar esa decisión por mí. Cada uno de nosotros sentados aquí debe tomar esa decisión. ¿Qué quieres que Jesús haga con tu vida? ¿Qué quieres de Jesús? Así que Jesús estuvo 2 días en Samaria y fue tiempo suficiente para que se revoluciona toda la aldea. Fue tiempo suficiente para que haya un avivamiento. Y salió de ahí después de los 2 días. Él se iba hacia su ciudad natal, que era su pueblo natal, que era Galilea, donde él creció. Él creció en Galilea. Así que él regresaba a Galilea entre su gente, pero había decidido de parar en Samaria. Y lo que vamos a ver es lo que pasó después de que el Señor Jesús llegó a Galilea. Por eso que les invito, por favor, acompáñame a Juan capítulo 4, versículo 43 hasta 54. Juan capítulo 3, 43. Juan capítulo 4, 43 a 54. Dice: Pasado esos 2 días, son los 2 días que el Señor Jesús estuvo en Samaria, pasado esos 2 días,
de un gran avivamiento que hubo ahí, una ciudad que se llamaba Falsedad, en Sicar, se convirtió en un lugar primordial para un avivamiento para los samaritanos. Dice, pasado esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no le honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que hizo entonces. Recuerda cuando entró en el templo y dio unas nalgaditas a la gente que estaban vendiendo por ahí y les sacó todos. Había gente también de Galilea que habían descendido a Jerusalén durante esta época. Vieron todas las cosas que Jesús hizo en este momento. Escucharon sus predicaciones, seguramente algunos milagros que él hizo ahí también. Ellos lo vieron. Seguramente que se habían quedado atónitos para decir que, pero Jesús no es el chaval del barrio ahí arriba en Galilea que se ha vuelto, algunos dirán que muy religioso hoy en día. Es como cuando uno te conviertes a Cristo. ¿Qué pasa con tus amigos de antes? Te critican, te insultan, te enseñan el dedo. No es este Juanito que antes fumábamos marihuana y bebíamos alcohol y... ¿Qué quiere demostrarnos? ¿Que es más santo que nosotros? No es Julia que antes era así. ¿Qué quiere demostrar? ¿Que es mejor que nosotros? Siempre hay un grupo de personas que te van a criticar. Es lo que Jesús dice. Que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Que si alguien quiere venir en pos de él y mira atrás, ¿qué quiere decir mirar atrás? Es que te arrepientes de la vida mala que vivías antes y vuelves a mirar y la echas de menos, no es digno de ser su seguidor. Así cuando uno quiere seguir a Jesús, ya no miras atrás, ya vas a un camino diferente, es hacia adelante. Es lo que Él nos enseña en las Escrituras. Entonces, ¿qué ocurrió? El versículo 46 dice que Jesús regresó a Canaán de Galilea. Se acuerda que fue invitado una vez ahí con sus discípulos, su madre y él mismo, donde había una boda. Y en la boda se terminó el vino y él convirtió agua en vino. Dice, Jesús regresó a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial de rey, seguramente que era el rey Herodes, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Versículo 47 dice, cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen, sino ven señales y milagros. ¿A qué sí? Yo he escuchado mucha gente, algunas personas que han venido aquí, dicen que no siento la presencia del Espíritu Santo. Quizás porque no echamos fuera demonios o no hay sanidades y esas cosas. Y piensan que eso significa que el Espíritu Santo no está en un lugar. Porque hay gente que son cazadores de señales y prodigios. Recuerda cuando hicimos una predicación aquí sobre seguidores, sobre señales y prodigios, que sí que las señales y prodigios de verdad siguen vigentes. Créanme, Dios sigue haciendo milagros. Lo creemos a 100%, porque la Biblia no dice que ha terminado esas cosas. Los dones del Espíritu aún siguen vigentes. Pero no somos salvos o no debemos ser seguidores de señales y prodigios o de dones espirituales, porque esas cosas no salvan a nadie. El que salva es Cristo. Así que 49 dice, pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto antes que mi hijo se muera. Así que el hombre insiste. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. ¿Qué cosa, no? Vuelve a casa, tu hijo vive. Mira que el hombre está ahí suplicando que ven, vamos a mi casa, mi hijo se está muriendo. Dice, ven a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue a su casa, obviamente. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive, su hijo vive. Y les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo. Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El 53 dice, el hombre
El hombre cayó entonces, después de hacer sus cuentas, cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Qué asombroso, ¿no? El hombre escucha que Jesús estaba por ahí de Judea. El Señor Jesús estaba de camino a Galilea, donde había crecido. Eso era porque él nació en Nazaret, pero él nació en Bethlehem, que es Belén en español. Belén, sí, Bethlehem. Él nació en Belén y él creció en esa zona de Judea. Así que él estaba regresando entre sus amigos. Un lugar donde la gente lo conocen tranquilamente bien, o lo conocía bastante bien. Pero él tomó la decisión, de lo que vimos, que él tomó la decisión de pasar por Samaria, donde a causa de solamente en 2 días que él estuvo ahí, hubo un avivamiento. Así que muchos creyeron en él, muchas almas fueron cosechadas para el reino de Dios. Y en el pasaje había un comentado que ellos estaban juntos, que un profeta normalmente no es bienvenido o no es aceptado en su propia tierra. Que un profeta nunca es aceptado en su propia tierra. En otras palabras, es difícil que te conocen, aceptan que seas tú quien le habla del Evangelio. No sé si os habéis dado cuenta que si tenés que hablar del Evangelio a un amigo que quizás salías de juerga con él, quiere decirle que tu vida ha cambiado. Te mira, tú, todo lo que conozco de ti, ahora me quieres venir a hablar de Dios. Siempre cuesta que sean gente con quien tú has estado caminando y haciendo fachorías en el pasado. Siempre cuesta, son las últimas personas a creer de verdad, pero con el tiempo ve tu manera de comportar, tu manera de vivir, se dan cuenta de cambio. Así que es muy difícil que las mismas personas a tu alrededor, tu familia, la gente a tu alrededor, acepten la palabra, pero aceptarán a cualquier otra persona que viene de fuera. Es como mi abuela, cuando yo le decía siempre, abuela, deja de comer tabaco, te va a causar, te puede matar, deja de tomar alcohol, te va a matar. Ella, bueno, hijo, bueno. El día que el médico le dijo, si no dejas eso te muere. El mismo día lo dejó. El mismo día regresó a casa y ya no comía tabaco, ya no bebía alcohol. Dejó todo que llevaba años. Yo he intentado de convencerla que era malo para su salud. Y un extraño tenía que decirle solamente una vez para que ella tomara la decisión de dejarlo. Pues Jesús, llegando a Canaán de Galilea, donde él en una ocasión había hecho un milagro en una boda, en presencia de su madre y sus discípulos, había convertido agua en vino. Ahí él hizo su primer milagro de todo en su ministerio. Pero corrió la voz rápidamente cuando Jesús llegó a su... Imagínate, solamente que él estaba aún de camino. Y la gente ya empezó no había WhatsApp en aquella época, sino la gente harán selfies en la calle, que ahí viene Jesús. Estaba hablando con mi hermano Akem, que hoy en día, cuando hay un fuego o alguien tiene un accidente, la gente primeramente hace un vídeo y después corren para salvar. Ya corren para salvar antes de vivir. ¿No? Quieren estar el vídeo del momento para ponerlo en las redes sociales. Es que estuve ahí cuando ese niño cayó del edificio. Pero tenía que haber estado ahí para cogerle primero antes de hacer la foto. Pero siempre es lo que pasa. Pero aquí la voz ya había corrido. La gente ya había dicho, Jesús está de camino a Galilea. Se va hacia Galilea. Así que todo el mundo ya sabía que Jesús venía. Y salió un hombre, un alto oficial, que seguramente puede haber sido un oficial de rey Herodes. No, rey Antipas. Antipas, por haber sido uno de sus oficiales. Y él salió, tenía un hijo en Cafarnaún que estaba enfermo. Así que él no se quedó en casa, pero él salió porque ya estaba milagros. ¿Ves cómo la gente siempre va donde hay milagros y prodigios? Y prodigios. De ir porque amaba a su hijo. Se fue
para ver a Jesús. Y el hombre suplica a Jesús de ir a su casa porque su hijo estaba a punto de morir. El muchacho estaba moribundo. El hombre suplicó a Jesús para que Jesús la acompañara. Alguien podría haber dicho que, bueno, Jesús, bueno, es normal, acompáñale porque, oye, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice al hombre, en el versículo 48, Jesús le dice, se me ha saltado, vale, Jesús le dice en el versículo 48, ustedes no creen si no ven señales. Si no ven señales y milagros. Uno puede decir que no es para esa época, pero para esta época también sigue ocurriendo. Hay mucha gente que me ha cuestionado por qué existen niños que están enfermos de cáncer, esas cosas, que Dios haga una obra milagrosa para demostrar de su existencia. Lo mismo le dijo este hombre, lo mismo que Jesús está diciendo a este hombre, que mucha gente está buscando señales y prodigios antes de creer. Lo mismo que Tomás le dijo a Jesús, a los demás discípulos o los que estaban que Jesús resucitó. Él dijo que si yo veo a Jesús yo mismo, poner mi mano en la herida, en sus brazos, en su mano, y poner de su costado, no voy a creer que Él ha resucitado. Y Jesús apareció y le dijo, Tomás, 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 ponlo. Ahora, luego él creyó que sí, eres el Señor, sí, eres... Jesús le dijo, dichosos o bienaventurados nosotros. ¿Qué quiere decir? Los que creen en Jesús sin haberlo visto. Así que gracias a Tomás estamos mejor posicionados que los que vieron a Jesús antes de creer. Por nunca haber visto a Jesús, pero creemos que Él existe, que Él murió en la cruz. Bendecidos, somos dichosos. Cuéntase uno de los bendecidos, hermanos. Usted no es cualquier persona. Usted es una persona bendecida, dichosa, una persona que Dios le ha otorgado una oportunidad, un privilegio de nunca haber visto a Jesús, pero en su existencia. Estás mejor posicionado que aquellos que estuvieron ahí. Así que lo mismo pasa en nuestro tiempo, que la gente quiere milagros para creer. La palabra de Dios no para ellos, y eso ha llevado a tener, por eso que tenemos muchos circos hoy en día en las iglesias, porque los pastores quieren entretener, la gente busca show, la gente busca acción. No van a ir a una iglesia donde la gente no se cae en el piso, donde la gente no vomita, donde la gente no gritan. No, eso no es una iglesia para ellos. Ellos necesitan una iglesia donde hay show, que hay actividad, que si vienen aquí se aburren, se duermen rápidamente, tienen ganas de irse, no siento el Espíritu Santo, es lo que te dirán, porque la palabra de Jesús no es suficiente para ellos. Ellos necesitan acción, quieren ver a gente gritando por allá, quieren ver a paralíticos levantarse. Gloria a Dios si eso ocurre, porque sigue ocurriendo, pues cierto, sigue ocurriendo, pero eso no es suficiente. Vamos a ver lo que es más suficiente según la palabra de Dios. Aún con esa exhortación que Jesús le pegó a ese hombre, porque hablándole así diciéndole que ustedes no creen si no ven señales y prodigios, el hombre tenía que a veces desanimado y decir, bueno, déjalo. Como muchos, ¿no? Que bueno, déjalo, ya me voy de esta iglesia, ya no me atienden, ya no me aman. El hombre había dicho que, qué poco amor tiene Jesús, ¿no? Qué poco amor tiene Jesús. Pero el hombre no se quedó ahí. Dice que el hombre tomó la decisión, insistió. El hombre volvió a insistir. Creo que sí. El hombre volvió a insistir. Y el hombre volvió a insistir diciendo, Señor, ven pronto. Porque antes él había dicho a Jesús que Jesús le había dicho que si ustedes no creen si no ven señales y prodigios. Y el hombre volvió a insistir, ven pronto antes que mi hijo se muere. Él dice, ven pronto, Señor, por favor, antes que mi hijo se muere. Y Jesús lo mira, seguramente, y le tira una palabra que para mí hubiera sido, ¿qué? Pero Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Pero no es lo que el hombre quiere. El hombre quiere que vaya con él a su casa. No que tú le digas, vuelve a tu casa, tu hijo vive.
Pero ¿qué hizo? Eso no es la respuesta que el hombre quería, seguramente. No es la respuesta que la gente de allí esperaban. Seguramente que no es la respuesta que los discípulos esperaban. Pero es la respuesta que Jesús dio. Muchas de las veces esperamos demasiado de Jesús, más de lo... Y cuando Él nos dice algo fácil, no queremos obedecerlo. No queremos hacerlo. Queremos que Él, bueno, es como cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad, pero tenemos nuestra voluntad ya en nuestra mente. Queremos que Él venga con nosotros a nuestra casa. Queremos que Él haga lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Queremos doblar la voluntad de Dios, pero usando la palabra que se haga tu voluntad, pero que no, que sea la mía, no exactamente la tuya. Pero Jesús le dice al hombre, vuelve a tu casa. Y eso no era normalmente la respuesta que la gente lo habían gustado escuchar. Pero ¿qué hizo ese hombre? Cuestionó a Jesús, se quedó ahí parado mirándole, pero ¿no es lo que te he dicho? ¿Qué hizo el hombre? Dice, el hombre creyó. Él tomó la decisión de creer a Jesús. Este hombre tenía dos opciones. Seguir insistiendo que no voy a ir. No voy a ir. Ven conmigo. O solamente creer la palabra de Jesús y confiar que esta palabra es poderosa como la misma presencia de Jesús, y irse a su casa. Y él tomó la decisión correcta. Dice el pasaje que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. Él creyó lo que Jesús le dijo y el hombre se fue a su casa. El hombre tomó la decisión de creer que las palabras de Jesús se cumplirían en la vida de su hijo. Y él tomó la decisión de regresar a su casa. Y muchos quieren llevar a Jesús hoy en día a su casa, hermanos. Hay mucha gente que llevar a Jesús. Quieren que Jesús venga con ellos para solucionar algún asunto familiar que ellos tienen. Quieren que Jesús venga con ellos para solucionar alguna disputa que ellos tienen. Pero ellos no están dispuestos de verdad a hacer lo que Jesús quiere que ellos hagan. Ellos están dispuestos, quieren que Jesús vaya con ellos. Pero ellos no quieren hacer lo que Jesús le va a decir de hacer. No sé si me entienden, hermanos. Las personas quieren que Jesús vaya con ellos a casa, pero ellos no están dispuestos a hacer lo que Jesús dice. Lo que quieren es lo que ellos quieren, lo que Jesús puede darles. Ese hombre tenía una intención: llevar a Jesús a su casa para solucionar el problema de su hijo. Él quería que Jesús viniera con él, pero él no esperaba que Jesús tenía otro propósito, otro plan, que era trabajar con su fe, dependiendo de su palabra. Si este hombre iba a confiar en su palabra, nada más. Hoy en día seguimos teniendo a Jesús hablándonos todos los días. Él no necesita estar físicamente en nuestra casa para que cambiamos de estilo de vida. Su palabra nos dice: los fornicarios no heredarán el reino de Dios, los ladrones no heredarán el reino de Dios, los asesinos no heredarán el reino de Dios, el que se enoja con su hermano es igual que un asesino, no heredará el reino de Dios. ¿Qué más necesitamos para saber que es Jesús quien sigue hablando? Es la misma palabra, el mismo Jesús. Esta palabra plasmada aquí tiene el mismo poder que la misma presencia de Jesús cara a cara con nosotros y hablándonos. Si no la creemos, ni creeremos a Él cuando Él se pone cara a cara con nosotros. Así que ese hombre tomó la decisión para regresar a su casa. Así que de regreso a su casa encontró a sus criados que venían a buscarle con la buena noticia que su hijo se había sanado. Y él les preguntó, cuando les dijeron que tu hijo estaba sano, estaba mejor, el hombre era como, quizás son los medicamentos que yo le di antes de salir de casa, que él había sanado. No puede ser que fue solamente vete a tu casa. Había hecho nada más porque no quería que yo lo molestara. El hombre quería asegurarse que lo que Jesús había dicho era de verdad. Esta palabra tenía un efecto en la vida de su hijo, que estaba a kilómetros de largo. Entonces el hombre preguntó a qué hora comenzaba a sentirse mejor su hijo. Quería saber, vale, Jesús me lo dijo sobre una hora específica. Así, chicos, ¿a qué hora se empezó a sentirse mejor? Y los chicos le dijeron, porque el hombre quería comprobar si era verdad. Le dijeron la hora, y de los cálculos que el hombre se hizo, se dio cuenta que era la misma hora que Jesús le había dicho: vuelve a tu casa. Sus cálculos demostraban que la misma hora que Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vive, el hombre lo creyó y así fue por su fe en Cristo Jesús. Hoy en día, hermanos, tristemente,
Sigue habiendo personas que buscan a Jesús por algún milagro en sus vidas. Quizás quiera un milagro de trabajo, quizás quiera un milagro de la residencia, quizás quiera un milagro por su propia salud o la salud de un ser querido, o quizás quiera un milagro de mejor vida. Puede ser que hay muchas razones por las cuales la gente busca a Jesús. Pero lo que podemos recibir de Jesús no debe ser nuestro motivo de buscar. Lo que Jesús nos puede dar, hermanos, no debe ser el motivo por el cual nosotros buscamos a Jesús. No es por lo que Él nos puede dar, no es por una vida terrenal mejor nuestro motivo de buscar a Jesús. Nuestro motivo de buscar a Jesús no debe ser porque queremos tener una vida fácil. Me asombré cuando leí la Biblia que los discípulos, algunos dicen, cuando fueron, creo que era Pedro, Juan, o algunos más que fueron maltratados, pegados por haber predicado la palabra. Dice la Escritura que cuando les sacaron de la cárcel, fueron a casa y comentaron a los demás lo que había pasado. Dice que se reunieron para orar. No oraron y que, Señor, por favor, líbranos de la persecución, que no nos persigue más. No, oraron diciendo, gracias por hallarnos dignos de sufrir por ti. Qué asombroso, ¿no, hermanos? No queremos sufrir hoy en día. Estamos sufriendo, Señor, por favor, que no tengo problemas en el trabajo cuando estoy predicando tu palabra, que mi jefa no se enoja. No, ellos no oran. Es que gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de sufrir por ti. Muchos dejaremos de predicar la palabra si nos amenazan que si predicas una vez te despiden, o si hace eso te despiden, o si hace eso tendremos, Señor, por favor, que no me despiden por tu palabra, por favor. Gracias, Señor, te dame el privilegio de sufrir por ti. Así que no podemos buscar a Jesús por las cosas que Él nos puede dar. Debemos buscar a Jesús por lo que Él ha hecho ya por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros, por quién es Él. El apóstol Pablo lo pone así en Gálatas capítulo 1, versículo 4, que Jesús se entregó a la muerte por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese es un buen motivo para buscar a Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros, no lo que nosotros podemos recibir de Él. Las palabras de Jesús, hermanos, tienen el mismo poder que la misma presencia cara a cara de Jesús delante de nosotros. Sus palabras están plasmadas aquí, totalmente plasmadas aquí. Pero si yo no dedico tiempo para escudriñar su palabra, para hablar con Él en oración y luego regresar a su palabra. A veces regreso a su palabra y Él me dice, vuelve a tu casa, pero sigo ahí insistiendo. ¿Por qué? Porque lo que Él ha dicho es muy duro para mí de aceptarlo, pero prefiero otra manera, que se haga mi voluntad. A veces sabemos lo que dicen las Escrituras, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Y sabemos lo que el Señor dice que es su voluntad, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Así que el motivo por el cual nosotros como creyentes debemos buscar al Señor es por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué hizo Él? Se entregó a la muerte por nuestros pecados. Eso es suficiente, hermanos, de buscar a aquella persona que pagó tu multa, tu condenación, que te correspondía a ti. Es suficiente para buscar al Señor por eso. Debemos buscarle porque Él entregó su vida por nosotros como el pago por nuestros pecados, y por eso no debemos seguir viviendo intencionalmente en el pecado. ¿Por qué? Porque como creyentes en Cristo Jesús somos libres de la atadura del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre un creyente. No somos esclavos del pecado, somos personas libres. Podemos vivir con libertad en Cristo Jesús. Debemos buscar a Jesús, no solo por medio de lo que nosotros podemos recibir de Él,
Pero él mismo lo dice, que la única manera que nosotros podemos llegar al Padre es pasando por Él. Así que sin Jesús nadie puede llegar al Padre. Nadie. Así que si no tienes Jesús en tu vida y crees que vas a ver a Dios algún día, en el día de la eternidad, y que Dios te va a aceptar con los brazos abiertos sin Jesús, la noticia es muy mala hoy, no es una buena. Es que estás equivocada o estás equivocado. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo amo a Jesús, no puedo vivir contraria a su palabra. Si Él dice, vuelve a casa, tu hijo vive, tengo que creerlo. Vuelve a casa, mi hijo vive. Si Él dice, no mentirás, es no mentirás. No cometerás adulterio, no es comer adulterio. No harás eso. Es que su palabra tiene la misma autoridad que su presencia en mi hogar. Porque es su palabra, que es igual a Él mismo. Si crees que la palabra de Dios, si necesitas a Dios cara a cara para que Él cambie tu vida, y rechazas lo que la palabra dice, que querubines y serafines, eso te va a cambiar de parecer. Si esta palabra no puede cambiar tu vida. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí puede llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre sin pasar por Jesús. Sin Jesús, nadie puede llegar al Padre. Solo por medio de Él podemos llegar a conocer al Padre. Solamente por medio de Él. Por eso también Él dice, nos pone las condiciones, porque mucha gente piensa que cuando voy a Jesús, voy tal como soy, con todo mi pecado cargado detrás de mí. No. Podemos ir a Jesús con todos nuestros pecados cargados. Él dice, uno quiere venir en... Si alguno quiere venir en pos, si yo quiero ser un seguidor de Jesús, tengo que negarse a mí mismo. Tengo que negar mis deseos. Tengo que negar las cosas que a mí me gusta. Tengo que decir no a las cosas que a mí me gusta y sí a las cosas que Jesús tiene para mí. Ese hombre quería que Jesús vaya a su casa. Eso era su deseo, que Jesús vaya a su casa. Pero Jesús tenía otra cosa para él. Era solamente su palabra, que era igual a él. Porque la palabra nos dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que este hombre, confiando en la misma palabra hablada de Jesús, tenía la misma capacidad de Jesús, estando presencialmente en su casa, transformando la vida de su hijo de muerte a vida. Esa misma palabra tenemos hoy. Esa misma palabra que usted tiene en sus manos puede transformar su vida si usted la aplica y la cree. Usted puede tener Jesús así delante de usted, que es su palabra, y Él está hablando. Si usted no cree en esta palabra, no tendrá ningún efecto en su vida. Si no lo aplica, si no la obedezca y la vives, no tendrá ningún efecto en tu vida. Este hombre creyó, por eso que la palabra tuvo efecto en la vida de su hijo. Si él no esa palabra no había tenido ningún efecto en la vida de su hijo. ¿Usted cree en esta palabra? ¿Usted cree en esta palabra que Jesús dice a ese hombre, vuelve a tu casa? ¿Usted cree en las palabras de Jesús que están plasmadas en las Escrituras? Si usted hace el cambio, la transformación, la obra que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de uno. Debemos estar dispuestos, hermanos, a dejar nuestra manera actual de vivir. Si es pecaminosa, debemos dejarla. Debemos dejar todo lo que a Dios no le agrada. Estar dispuesto a aguantar la consecuencia de nuestra decisión de seguirle. No es uno mira atrás y lamentarse por las cosas que ha dejado atrás. Eso no es el cristianismo. El cristiano no mira atrás para lamentarse por las cosas que ha dejado atrás. Miramos hacia adelante, porque la recompensa es inmensa, la recompensa para los que temen. Dice que la palabra, que las Escrituras dicen que son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en los corazones o en los pensamientos de los hombres. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para los que le temen, para los que le aman. Usted ama a Dios, usted teme a Dios. Dios tiene maravillas para usted. Nunca han visto. Usted no quiere caminar sobre calles de oro. Usted no quiere caminar sobre calles de oro. Yo sí que quiero caminar sobre calles de oro. Están ahí arriba. Hoy el Señor puso en mi corazón
historia que le conté a mis hijos. Hermanos, escuchen bien, por favor, no se distraen. Había un hombre y una mujer que vivían en un país, habían nacido en un país. Y en este país había una ley que aunque tú naces en este país y tus padres, tus descendientes no son nación o no son de ese país, digamos que no fueron de ahí desde el principio, aunque tú naces ahí no puedes obtener la nacionalidad. Así que aunque nazcas ahí y cuando eres mayor debes abandonar el país. Pero una de las cosas que ellos no sabían, este hombre, esta mujer, son las otras condiciones después de abandonar el país. Nacieron ahí, crecieron ahí, fueron ricos, poderosos y fuertes. Vivieron una buena vida, una vida plena. Tuvieron muchas posesiones, muy ricos y felices, totalmente. ¿Sabes? La felicidad nunca dura, los momentos nunca duran. Fueron envejeciendo. Llegaron a la edad, tenían que dejar el país porque ya eran pobres. Pero se dieron cuenta de una cosa, que toda su riqueza deberían dejarlo en el país, porque nadie sacaba nada de este país. Así que todo lo que ellos habían ganado, trabajado duro para ganar, todos sus esfuerzos deberían quedarse en ese país. Su país de origen, donde ellos deberían pasar el resto de su vida, no tenían ni un ladrillo de barro construido. No tenían ni una ropa, nada. Así que hombres que eran ricos, poderosos, conocidos y famosos en un país, salieron desnudos hacia su país de origen y se convirtieron en miserables, pobres, vagabundos, mendigos, desnudos, ni hogar para dormir. Eso es la vida de muchos cristianos, o muchos que se llaman cristianos. Trabajamos duros en esta vida para construir mansiones, nombres, mucho dinero, para vivir felices, olvidando que en este país en el cual vivimos, que es este mundo, no sacaremos ni un céntimo de aquí. Ni un céntimo. Ni tu reloj, ni tu mejor ropa, ni tus mejores zapatos, nada sacarás de aquí. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu madre, no sacarás nada. Cuando te toca salir de este país, dejarás todo en este mundo, todo que has trabajado para guardar, para todo lo que tesoras, todo lo vas a dejar aquí. Y te presentarás desnuda y desnudo delante de Dios, sin nada en el cielo, y serás usado como leña para encender el infierno por toda la eternidad. Eso es lo que espera mucha gente, que vivan sus vidas a su antojo, que vivan de la manera que a ellos les agrada. Tienen la palabra de Dios, saben cómo tienen que vivir en esta tierra, invirtiendo donde pasarán la eternidad. Pero entran más en un país donde no van a sacar nada y son pobres ahí arriba. Son pobres con su relación con Dios. Son miserables con Dios. Pero son ricos, alegres, gorditos, conocidos, famosos en el mundo terrenal, donde no sacarán ni una aguja. Vale la pena, hermanos, invertir todo tu esfuerzo, toda tu energía, tus pensamientos en un lugar que no sacarás nada cuando te vas y eres pobre, donde vas a pasar el resto. Es como los que viven una vida loca y pensando que cuando son mayores el Estado se va a cuidar de ellos. Una pensión para mantenerles. Eso es la estupidez de muchos que están sentados en la iglesia. Piensan que pueden vivir de la tierra y llega delante de Dios y decir que no, Señor, estaba parte de una iglesia cristiana que predicaba tu palabra. ¿A qué le importa a Dios? Es tu relación con Él que es lo más importante. ¿Has obedecido las palabras de Jesús? ¿Has vivido conforme a lo que el Señor Jesús dice?
Debemos estar dispuestos, hermanos, a dejar nuestra manera de vivir. Si la manera de vivir es pecaminosa, debemos dejar todo lo que no le agrada a Dios y estar dispuesto a aguantar la consecuencia de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Jesús sigue hablándonos hoy en día a través de las Escrituras. Tal como su palabra fue suficiente para sanar el hijo de este oficial, esa misma palabra es suficiente para transformar a cualquier corazón que la cree. Como esta misma palabra tuvo el mismo poder para sanar al hijo del oficial, esa misma palabra la tenemos. Esta palabra profética la tenemos delante de nosotros y tiene la misma capacidad de transformar nuestros corazones si la creemos como este hombre. Esta palabra puede resucitar a cualquier persona que está muerto espiritualmente si la creemos. Esta palabra puede transformar a cualquier vida quien la cree. Esa misma palabra puede hacer cualquier milagro en tu vida, en la mía. Esa misma palabra que Jesús habló a este hombre, Él nos sigue hablando. Pero debemos hacer lo que hizo este hombre. Debemos creer en esta palabra. Porque él creyó en la palabra y regresó a su casa. El hombre creyó que las palabras de Jesús sanarán a su hijo y así fue. Y su hijo fue sanado. Debemos creer que esta palabra tiene el poder suficiente para ayudarnos a vivir vidas santas. Debemos creerla y aplicarla en nuestras vidas. Tenemos las mismas palabras que Jesús nos está hablando, aún hablándonos en cada hoja de nuestras Biblias. Y a muchos de nosotros tenemos más de 2 Biblias en casa, así que Jesús nos está hablando 2 veces. Nos está hablando más veces, pero si no la leemos, si no leemos nuestras Biblias y si no creemos lo que estamos leyendo, ¿cómo vamos a saber lo que Jesús nos está diciendo? ¿Y cómo veremos el efecto de esta palabra en nuestras vidas si nosotros no la leemos y no la... ¿Cómo podemos de esta palabra? No solo debemos leerla, hermanos, y escucharla, debemos creerla, creer esta palabra y aplicarla en nuestras vidas. Y si eso tiene poder, verás la transformación que hace en tu vida. Es el mismo poder que sanó al hijo de ese oficial. Así que yo te reto, hermano y hermana, atrévete a creer en las palabras de Jesús. Atrévete a creer en las palabras de Jesús. Atrévete a leer lo que Él dice en las Escrituras y atrévete a creerlo. Jesús dice en Mateo 11, 28 a 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Aceptan el yugo que les pongo y aprenden de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. ¿Lo crees? Aplícalo y verás que es verdad. ¿Lo crees? Pues vete a tu casa, tu hijo vive. También Él lo dice en Juan capítulo 6, versículo 37. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y los que vienen a mí no los echaré fuera. ¿Crees que Jesús no te va a echar fuera? Examina tu vida y ves que tu vida no está en condición como Dios quiere. Analizas tu vida ahora y estás seguro y segura que si mueres hoy, si ese edificio nos cae encima, ¿crees que vas a ir al cielo o al infierno? Si no estás seguro o segura de tu relación con Dios, aquí Él dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera. ¿Lo crees? Si lo crees, aplícalo en tu vida. Mateo 6, 31 a 32, Jesús dice, así que no se preocupen, preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, que significa los que no tienen a Cristo. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. ¿Crees eso? Aplícalo en tu vida y verás el poder que tiene esta palabra. Jesús sigue hablándonos en Juan 3, 16 a 18. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, todo el que cree en Él no muera o que no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Creer en el Hijo de Dios, hermanos, es vivir conforme a lo que Él dice. Creer en el Hijo de Dios no significa que forma parte de una congregación. Eso no es creer en el Hijo de Dios. Es que tú has escuchado lo que su palabra dice, y lo has creído, y lo has aplicado en tu vida, y lo estás viviendo. ¿Crees eso? Aplícalo en tu vida y verás una transformación impresionante. Si creemos en las palabras de Jesús, tendremos el mismo efecto que tuvo en la vida del hijo del oficial. Si creemos estas palabras, habrá el mismo efecto. La muerte espiritual en nosotros se convertirá en vida. La muerte espiritual en nuestros hijos se convertirá en vida. La muerte, cualquier cosa que hay en nuestras vidas, si aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas y la creemos, veremos el efecto. ¿Qué dice otra vez en Juan capítulo 1 de Juan? El Señor Jesús nos habla aquí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que no importa la condición en la cual estás viviendo ahora, no importa la situación que has vivido ayer, pero si tomas la decisión de confiar en Cristo, poner tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados y te apartas de ellos, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda inmundicia. Amén. ¿Lo crees? Aplícalo en tu vida y verás cómo tiene poder. Tendrá poder, el mismo poder que resucitó el hijo de este hombre que estaba moribundo. Terminando con Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice: no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. ¿Lo crees? Pues aplícalo, no te preocupes por nada. En cambio, ¿qué tiene que hacer como el cristiano? Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y danle gracias por lo que Él ya ha hecho en vuestras vidas. No tenemos que ser personas que solamente suplican a Dios: dame, 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 dame. Reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creemos en su palabra, creemos que Él es poderoso para suplir nuestras necesidades. Aplícala en tu vida. Creemos que su palabra tiene el mismo poder que tuvo en la vida de este muchacho que resucitó de la muerte, que se estaba moribundo. Sí, si lo crees, aplícalo. Vete a tu casa porque tu hijo vive. Debemos confiar en la palabra. Aplicarla en nuestra vida. Cualquier cosa que Jesús dice, creerlo, aplícalo y verás el efecto en tu vida. Pero si la lees y obligas a otros a perder. Ezequiel 18, 23, él lo pregunta: ¿acaso crees que me... Que no, quiero que tú... Dios viendo en sus pecados, por sus pecados, Cristo. Que la palabra de Jesús es el mismo poder y la tenemos. ¿Quieres ver que el muerto resucita en ti? ¿Quieres ver que Jesús hace los milagros que tiene que hacer en tu vida? ¿Quieres ver que hay una transformación impresionante en tu vida? Jesús te está hablando aquí, hermanos. Leerlo, creerlo, aplícalo, que Dios nos ayude. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Sí que hemos aprendido que podemos seguir confiando en tu palabra, porque tiene el mismo poder ayer, hoy y para siempre. Que esta palabra de hoy no ha caído en sacos rotos, o en tierra rocosa o dura, con espinos, pero que ha caído en tierra fértil que dará su fruto a 100%. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a aplicarla en nuestras vidas, a deleitarnos, a creerla, Señor, porque tiene el mismo poder
a cualquier persona muerta o a punto de morir, como al hijo de ese oficial que hemos aprendido hoy. Gracias por tu palabra, porque es poderosa. Gracias por tu palabra, porque tiene vida. Gracias por tu palabra, porque es lo que nos sostiene. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.